Desde los intrincados diseños grabados con máquinas modernas hasta las antiguas marcas que significaban estatus o protección, el mundo del tatuaje está impregnado de una historia tan colorida y compleja como el propio arte. Los tatuajes que antaño se susurraban por los rincones o se asociaban a rebeldes y marineros han trascendido las fronteras para convertirse en la corriente dominante, un testimonio vivo del perdurable deseo de la humanidad de expresarse. Este viaje a través del tiempo descubre verdades sorprendentes, figuras icónicas e historias sobrecogedoras que hacen del tatuaje algo más que tinta y piel. ¿Te has preguntado cómo comenzó todo? Para apreciar plenamente la evolución de los tatuajes, debemos empezar por el principio, una época en la que nuestros antepasados utilizaban herramientas que distan mucho de los equipos de precisión actuales. Los primeros tatuajes conocidos se encontraron en Ötzi, el hombre de hielo, un cuerpo momificado descubierto en los Alpes en 1991. El cuerpo de Ötzi, que data del año 3300 a.C., presentaba más de 60 líneas y cruces con tinta de carbón a lo largo de la columna vertebral y las articulaciones. Se cree que estos tatuajes se utilizaban con fines terapéuticos, parecidos a la acupuntura, lo que demuestra que ya entonces el tatuaje era más que decorativo, era medicinal. Imaginemos el proceso de entonces, sin máquinas zumbando, sin entornos estériles, solo piedras o huesos afilados, sumergidos en ceniza y presionados sobre la piel. Sin embargo, en todas las culturas antiguas, desde las momias de Egipto con tatuajes que se creía que canalizaban la protección divina, hasta los guerreros polinesios cuyos intrincados diseños contaban historias de valor, estas primeras marcas demostraron que el tatuaje era tanto una forma de arte como un lenguaje. En el antiguo Egipto, los tatuajes eran comunes entre las mujeres, especialmente las sacerdotisas y bailarinas. Los diseños geométricos estaban impregnados de significados médicos, espirituales y sociales. Durante el embarazo y el parto, las mujeres, especialmente las sacerdotisas dedicadas a la diosa Hathor, se tatuaban símbolos de fertilidad y protección. Estos diseños, considerados barreras mágicas, resguardaban a la madre y al bebé de peligros externos y enfermedades. Los patrones geométricos y figuras simbólicas, como el dios Bes, protector de los partos, eran comunes. Los tatuajes formaban un diseño que se extendía desde la espalda baja hasta el abdomen, creando una red protectora alrededor del vientre. Además de su función protectora, los tatuajes en la cultura egipcia estaban asociados con prácticas mágicas y curativas. La magia era una parte integral de la medicina, y las imágenes mágicas tatuadas en la piel se usaban para invocar la protección divina y curar enfermedades. Las mujeres acudían a videntes o sacerdotisas para recibir estos tatuajes, que se creían capaces de ahuyentar el mal de ojo y otras influencias negativas. Este uso del tatuaje refleja una fuerte conexión entre la salud física y espiritual en la mentalidad egipcia. Los tatuajes también servían para establecer una conexión con las divinidades. Al tatuarse símbolos relacionados con dioses o diosas, las personas buscaban no solo protección, sino también favor divino. Por ejemplo, los símbolos del escarabajo o el ojo de Horus eran comunes y estaban asociados con la salud y la vida eterna. Estos diseños no solo embellecían el cuerpo, sino que también actuaban como talismanes que reforzaban la relación del individuo con lo sagrado. A medida que avanzamos hacia la antigua Grecia y Roma, la percepción del tatuaje comenzó a cambiar. En estas culturas, los tatuajes se utilizaban como un estigma social para marcar a criminales y esclavos. La idea era clara. Un tatuaje era sinónimo de deshonor. Desde alrededor del año 500 después de Cristo, los tatuajes en Japón se usaban como castigo para criminales, quienes eran aislados por sus familias y excluidos de la sociedad. Con el tiempo, esta percepción cambió, y los tatuajes se convirtieron en símbolos de lealtad entre los miembros de la yakuza, representando valentía y un sentido de pertenencia a un grupo. Durante el periodo Edo, los tatuajes conocidos como irezumi
se convirtieron en una forma de rebelión de los plebeyos contra las estrictas jerarquías sociales. Estos tatuajes de cuerpo entero representaban dragones, peces koi y figuras mitológicas, expresando la resistencia y creencias de su portador. El irezumi tiene sus raíces en el periodo Jomon y ha evolucionado a lo largo de los siglos, con diseños intrincados y colores vibrantes llenos de simbolismo. En China, los tatuajes tenían un uso más estético y decorativo, aunque también se utilizaron para marcar a criminales durante periodos específicos de la historia. Su aplicación más común era ornamental. Los diseños variaban ampliamente y estaban influenciados por las tradiciones culturales locales. En la cultura maorí de Nueva Zelanda, el Ta Moko, un tipo de tatuaje facial, representaba el linaje familiar, el estatus y los logros personales. Las intrincadas espirales y curvas, talladas en la piel con cinceles en lugar de perforarla, eran tan veneradas que se convirtieron en sinónimo de la propia identidad. Perder el moco era como perder el alma. El pea samoano, un agotador tatuaje de cuerpo entero que abarca desde la cintura hasta las rodillas, demostraba una importancia cultural similar. El proceso podía durar semanas y era un acto comunitario en el que el tatuado aguantaba bajo la mirada de amigos y familiares, un ejemplo de valentía y lealtad. Durante la Edad Media, el tatuaje cayó en desgracia en Europa debido a la influencia de la Iglesia Católica, que lo consideraba una práctica pagana. Sin embargo, los señores feudales lo utilizaban para marcar a sus esclavos, convirtiéndolo en una herramienta de propiedad. Mientras tanto, los tatuajes continuaron siendo populares en otras partes del mundo, como en las culturas indígenas de América y África. Con la llegada de las cruzadas, los tatuajes comenzaron a adquirir un nuevo significado. Los caballeros templarios se tatuaban cruces como señal de su deseo de recibir sepultura cristiana en caso de morir en batalla. Esto llevó a un cambio en la percepción social de los tatuajes, que empezaron a ser vistos de manera diferente. Las clases altas comenzaron a usarlos como una forma de distinción para separarse del resto. Aunque el tatuaje aún no se había popularizado, cada vez se entendía menos como un mensaje diabólico. El resurgimiento del tatuaje en Europa comenzó en el siglo XVIII, cuando los exploradores y marineros europeos regresaron de sus viajes con tatuajes exóticos. Uno de los más famosos fue el capitán James Cook, cuyos viajes al Pacífico Sur introdujeron el arte del tatuaje polinesio a Europa. Los marineros adoptaron rápidamente la práctica del tatuaje, y los diseños náuticos, como anclas, barcos y sirenas, se convirtieron en símbolos comunes entre ellos. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia del tatuaje con la invención de la máquina de tatuar eléctrica por Samuel O'Reilly en 1891. Esta innovación hizo que los tatuajes fueran más accesibles y menos dolorosos, lo que llevó a un aumento en su popularidad. Durante este periodo, los tatuajes comenzaron a ser vistos como una forma de arte y autoexpresión, y no solo como marcas de estatus o castigo. En Estados Unidos, los tatuajes se convirtieron en una parte integral de la cultura circense y de espectáculos de rarezas. Los artistas del tatuaje como Maud Wagner, la primera mujer tatuadora conocida en Estados Unidos, y su esposo Gus Wagner, ayudaron a popularizar el arte del tatuaje en la sociedad estadounidense. A lo largo del siglo XX, los tatuajes pasaron de ser una práctica marginal a una forma de arte aceptada y celebrada. Durante las dos guerras mundiales, los soldados se tatuaban para conmemorar su servicio y honrar a sus compañeros caídos. Los tatuajes militares como águilas, banderas y emblemas de unidades se convirtieron en símbolos de orgullo y camaradería. En las décadas de 1960 y 1970, el movimiento contracultural y la revolución sexual llevaron a un resurgimiento del interés por los tatuajes. Los jóvenes adoptaron los tatuajes como una forma de rebelión y autoexpresión, y los diseños psicodélicos y simbólicos se hicieron populares. Artistas del tatuaje como Lyle Tuttle y Donald Hardy jugaron un papel crucial en la transformación del tatuaje en una forma de arte respetada.
Las técnicas de tatuaje han variado ampliamente según la cultura y el contexto histórico, desde métodos manuales tradicionales hasta técnicas más modernas y sofisticadas. Cada práctica refleja no solo habilidades artísticas, sino también significados culturales profundos. En Samoa, los maestros tatuadores, o tufuga, manejaban unos instrumentos hechos de hueso y parecidos a peines llamados au, que golpeaban con un mazo para perforar la piel. Esta práctica era minuciosamente lenta, insoportable y requería años de entrenamiento para perfeccionarla. Los diseños eran a menudo obras maestras de cuerpo entero, que significaban el estatus, los logros y las creencias espirituales de cada uno. Tener un tatau significaba soportar el dolor con orgullo, lo que convertía a este arte en una prueba definitiva de fortaleza. La técnica tebori, que significa tatuaje a mano, es una de las más antiguas y tradicionales en Japón. Esta técnica implica el uso de agujas finas que se insertan en la piel mediante un movimiento manual. El tatuador sostiene un mango en una mano y utiliza la otra para presionar la piel, creando un sonido característico conocido como shaki cuando las agujas penetran. Los tatuajes realizados con esta técnica suelen tener un estilo muy específico, reflejando la rica tradición cultural japonesa. Esta técnica, originaria de los maoríes en Polinesia, utiliza herramientas hechas de madera y hueso. Consiste en un palo con una punta afilada que se golpea con otro palo para insertar la tinta en la piel. Este método, conocido como tamoko, produce marcas que pueden dejar texturas en la piel, creando patrones únicos que son representativos de la identidad cultural y social del portador. La técnica ha experimentado un renacimiento en tiempos modernos, siendo practicada por artistas que buscan preservar esta tradición. La técnica tailandesa, conocida como sak jant, combina elementos religiosos y místicos. Utiliza un tubo con una barra de punta fina que se desliza arriba y abajo para introducir la tinta en la piel. Tradicionalmente, estos tatuajes eran realizados por monjes budistas y estaban imbuidos de creencias espirituales, otorgando protección y suerte a quienes los llevaban. Aunque hoy se utilizan herramientas más modernas, las técnicas tradicionales han permanecido prácticamente intactas. Una técnica menos común es el tatuaje cosido, practicado por algunos pueblos siberianos. En este método se utiliza hilo impregnado con colorante que se pasa bajo la piel siguiendo el diseño deseado. Este enfoque crea un efecto tridimensional que es único y distintivo. La escarificación es otra forma antigua de marcar la piel, donde se crean figuras mediante cortes o cicatrices. Esta técnica ha sido utilizada por diversas culturas para simbolizar ritos de paso o estatus social. En algunas comunidades africanas, las mujeres se escarifican como parte de su identidad cultural. El tatuaje por quemadura implica marcar la piel con un objeto caliente para dejar cicatrices permanentes. Aunque hoy en día esta práctica es poco común y a menudo asociada con marcas de ganado, históricamente se utilizó para identificar a esclavos o prisioneros. Las herramientas utilizadas para tatuar han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se usaban puntas afiladas hechas de metal o hueso, junto con pigmentos oscuros a base de carbono, para crear tatuajes en las pieles de las personas. En el siglo XIX, Samuel O'Reilly patentó la primera máquina de tatuar eléctrica en 1891. Inspirado en la pluma de impresión autógrafa de Thomas Edison, el invento de O'Reilly redujo el tiempo y la mano de obra necesarios para los tatuajes, haciéndolos más accesibles y populares, especialmente entre marineros y soldados. Estas primeras máquinas eléctricas allanaron el camino para las sofisticadas herramientas multiagujas que tenemos hoy en día, capaces de sombrear, trazar líneas intrincadas y crear suaves degradados que dan vida a los tatuajes realistas. Más ligeras y silenciosas que las máquinas de bobina tradicionales,
Las rotativas utilizan un motor para impulsar la aguja en un movimiento lineal continuo. Son favoritas por su versatilidad y por reducir el traumatismo cutáneo. Un guiño al pasado, este método ha resurgido en popularidad como método de tatuaje DIY. Los artistas utilizan una sola aguja o una herramienta fina para perforar la piel, tinta a tinta. Una técnica tradicional japonesa de perforación manual, en la que el artista introduce la tinta bajo la piel con un mango de madera y grupos de agujas. El proceso es a la vez arte y ritual, y produce una profundidad y una sutileza únicas que las máquinas tienen dificultades para reproducir. El tatuaje por naturaleza siempre ha conllevado dolor, pero algunos métodos tradicionales llevan el límite de la resistencia más allá de lo que la mayoría se atrevería. El tatau samoano y el tebori son famosos por su dureza. Sin embargo, el dolor no es un efecto, sino parte integrante de la experiencia. Transforma el proceso en un rito de paso del que el portador sale no solo tatuado, sino transformado. En los tiempos modernos, las regiones del cuerpo como las costillas, los codos y las manos se consideran las más dolorosas para tatuar. Estas zonas tienen piel fina, abundantes terminaciones nerviosas o proximidad al hueso, lo que amplifica el dolor. Pregúntale a cualquier aficionado al tatuaje cuál ha sido su tatuaje más doloroso y seguro que oirás una historia de valentía y triunfo. Ningún viaje por la historia del tatuaje estaría completo sin rendir homenaje a los artistas que han superado los límites del oficio. Sailor Jerry, Norman Collins, con su estilo pionero que fusionaba líneas atrevidas y colores brillantes, sentó las bases de lo que hoy reconocemos como tatuajes tradicionales norteamericanos. Sus tatuajes de chicas, anclas y golondrinas se convirtieron en sinónimos de los marineros que querían recordar a sus seres queridos o marcar sus aventuras. En Japón, Horiyoshi III es una figura legendaria. Sus irezumi de cuerpo entero son lienzos dignos de museo que entrelazan mitología, historias de samuráis y naturaleza. Horiyoshi III utiliza la consagrada técnica del tebori para crear tatuajes que tardan años en completarse, encarnando la paciencia y la devoción artística. Entre los pioneros modernos, Kat Von D, que irrumpió en un campo dominado por los hombres y redefinió la cultura del tatuaje con su programa de televisión Lying, y Paul Booth, conocido por sus oscuros tatuajes de temática terrorífica que parecen tallados en la carne, son ampliamente respetados por su innovación y maestría. Hubo un tiempo en el que presentarse a una entrevista de trabajo con tatuajes visibles podría haber sellado el destino de uno, pero los tiempos han cambiado. Según un estudio realizado por Dahlia Research en 2018, más del 38% de la población mundial tiene al menos un tatuaje. Italia encabeza la lista con el mayor porcentaje de personas tatuadas, seguido por Suecia y Estados Unidos. En términos de continentes, Europa lidera con la mayor cantidad de personas tatuadas, con países como Italia, Suecia, España y Dinamarca a la cabeza. Hoy en día, casi el 30% de los estadounidenses tienen al menos un tatuaje, y muchos lugares de trabajo se están adaptando a la tinta visible. Pero la aceptación no se produjo de la noche a la mañana. A principios del siglo XX, los tatuajes se consideraban marcas de marineros, convictos y artistas de circo. No fue hasta las décadas de 1950 y 1960, cuando los movimientos juveniles, rebeldes y las estrellas del rock adoptaron los tatuajes como símbolos de la contracultura, que su reputación empezó a suavizarse. Pregunte a cualquiera que tenga un tatuaje por su diseño y es probable que le cuente una historia, conmovedora, humorística o desgarradora. Los tatuajes conmemoran hitos, recuerdan a seres queridos y capturan instantáneas de las creencias y experiencias de una persona. El ancla de un marinero significaba antaño la supervivencia tras un viaje tumultuoso. Hoy puede simbolizar el arraigo y la estabilidad en el caos de la vida. Pensemos en un soldado que vuelve de la batalla y marca su piel con símbolos de su viaje, o en una madre que se tatúa la fecha de nacimiento de su hijo como recuerdo permanente de los milagros de la vida. Los tatuajes son tan diversos como las personas que los llevan.
con sus historias grabadas, tanto habladas como silenciosas. En las últimas décadas, el tatuaje ha ganado popularidad y ha pasado de ser un movimiento clandestino a convertirse en una célebre forma de arte. Internet ha desempeñado un papel fundamental en esta transformación, conectando a artistas y aficionados de todo el mundo. Las redes sociales como Instagram se han convertido en galerías donde los artistas exponen sus obras, llevando el arte a nuevos niveles de hiperrealismo, efectos de acuarela e intrincados trabajos de puntos. No se puede hablar de tatuajes modernos sin mencionar los New School Tattoos, un estilo lúdico y exagerado que parece una explosión de dibujos animados sobre la piel, y los Blackout Tattoos, en los que secciones enteras de la piel se entintan de negro sólido. Aunque algunos consideren que estas tendencias son radicales, no son más que nuevas expresiones de un diálogo milenario entre la piel y la tinta. La tecnología ha avanzado hasta el punto de que el tatuaje se está entrelazando con innovaciones futuristas. Los artistas están experimentando con tintas bioluminiscentes que brillan bajo la luz ultravioleta y tatuajes electrónicos que pueden interactuar con dispositivos. Imaginemos tatuajes que funcionen como interfaces y permitan a quienes los lleven hojear listas de reproducción en el antebrazo o mostrar parámetros de salud en tiempo real. Se están creando prototipos de máquinas de tatuar impresas en 3D, diseñadas para mejorar la uniformidad y reducir los errores humanos. Y aunque los tradicionalistas se burlen, estos avances representan la naturaleza siempre cambiante del tatuaje, una práctica arraigada en el patrimonio, siempre con miras al futuro. A medida que nos adentramos en una era en la que los tatuajes son una parte respetada y normalizada de la cultura, es crucial recordar sus orígenes. Cada tatuaje, desde la obra de cuerpo entero de un antiguo guerrero polinesio hasta una línea minimalista dibujada en un bullicioso estudio urbano, lleva el espíritu de los primeros que se atrevieron a hacer marcas que durarían toda la vida. Este linaje, lleno de guerreros, chamanes, rebeldes y artistas, garantiza que el tatuaje no es solo un arte, sino una historia humana compartida. Una historia que sigue desarrollándose, trazada línea a línea. ¿Te atreverías a contar la tuya?